Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con funciones en MATLAB. Nos están pidiendo hacer un programa que pida dos números al usuario y una operación matemática a ejecutar con esos dos números. De las operaciones que tiene disponibles serían la suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y radicación. Y cuando sea relevante, siempre el primero se le va a aplicar el segundo. Por ejemplo, en la resta va a ser el primero menos el segundo, en la división el primero sobre el segundo, en la exponenciación el primero es la base y el segundo es el exponente, y en la radicación el primero es el radicando y el segundo es el índice. Teniendo esto en cuenta, lo primero que vamos a hacer en MATLAB es usar el CLC para limpiar la consola cada vez que ejecutemos el código. Y primero que todo vamos a pedirle los dos números al usuario. Vamos a crear una variable que se llame n1, que va a ser igual a un valor de tipo double porque puede tener decimales. Input, y le vamos a pedir al usuario que ingrese el primer número. Dos puntos. Colocamos un punto y coma y ahora voy a copiar esto y vamos a pedirle el n2, que sería ingrese el segundo número. Y ya tendríamos dos números. Ahora con fprintf vamos a imprimir una especie de menú con un salto de línea en la que la opción 1 sea la suma. Luego voy a copiar esto otras 5 veces y vamos a tener la opción 2, aquí sería la 4, 3, 5 y 6. Entonces tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación y la radicación. Y finalmente lo que voy a hacer es crear una variable que se va a llamar OPC como en opción y le voy a pedir al usuario un número entero. Entonces con la función input le voy a pedir con un salto de línea que ingrese la opción que desea. Dos puntos y cerramos con un punto y coma. Vamos aquí abajo a crear un salto de línea para que se vea bien y aquí vamos a empezar a colocar un montón de condicionales que va a tener qué pasa si escoge la opción número 1, la opción número 2, la opción número 3, etc. Pero antes voy a crear unas funciones que van a calcular las operaciones matemáticas y ya volvemos con el programa principal. Entonces, por un momento vamos a crear las funciones. Una se va a llamar suma y va a sumar dos números, A y B. Esta función nos va a retornar un valor que yo voy a llamar res de resultado y vamos a terminarla con un end. Ahora, el resultado que está en la variable res, pues va a ser A más B, que es la suma que nos están pidiendo hacer. Es así de sencillo. Ahora, voy a copiar esta función otras veces y vamos a cambiarla por resta. En la resta, pues va a ser A menos B. Voy a cambiarla por otra que se llame multiplicación. Para la función multiplicación será A por C. Luego división, que va a ser A sobre B. Luego exponenciación, que va a ser, en este caso podríamos usar este símbolo para la exponenciación, A la B. Y luego para la radicación vamos a hacer esto mismo de A la B, pero para poder sacar la raíz no va a ser exactamente a la B, sino a la 1 sobre B. Entonces recordemos que si elevamos un número a la 1 sobre algo, es como sacar la radicación de ese número, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la raíz cuadrada de 5, es lo mismo que 5 elevado a la 1 sobre 2, ¿vale? Entonces, así para cualquier número. Y ya tendríamos funciones que nos hacen las operaciones matemáticas que nos están pidiendo. Ahora sí puedo volver al programa principal y crear unas condicionales. Por ejemplo, ¿qué pasa si la variable opción, OPC, es exactamente igual a 1? Pues que yo voy a imprimir por pantalla que la suma es 2 puntos y voy a colocar el símbolo de porcentaje y la letra G que me va a imprimir números decimales pero sin ceros a la derecha y voy a colocar un salto de línea para que se vea bien. ¿Y qué es lo que voy a imprimir? Pues el resultado de llamar a la función suma enviándoles el número n1 y n2. Entonces si yo le envío n1 y n2, dentro de la función suma se van a llamar A y B, los va a sumar, los va a guardar en la variable de resultado, se va a devolver ese valor y eso es lo que me va a imprimir acá porque es lo que le estoy pidiendo que imprima. Ahora, else if OPC es exactamente igual a 2, pues vamos a colocar algo parecido, solo que va a ser la resta y vamos a llamar a la función resta. Voy a copiar esto otro par de veces. Creo que así.
Entonces tenemos 3, 4, 5 y 6. Y aquí tendríamos la multiplicación llamando a la función multiplicación, la división llamando a la función división, la exponenciación llamando a la función exponenciación y la radicación llamando a la función radicación. Listo, aquí con tilde. Y bueno, ¿qué pasa si coloca otra opción? Digamos el 7, el 0, cualquier otra cosa. Vamos a colocar un fprintf colocando un mensaje de error. Entonces, error, ingrese un número válido. Y finalmente colocamos un end para terminar todo este grupo de condicionales. Vamos a correr el programa. Vamos a colocar, por ejemplo, el número 5 y 4 y vamos a pedirle la suma. Entonces la suma es 9. Vamos a correrlo nuevamente. 5 y 4, la resta es 1. Luego 5 y 4, la multiplicación es 20. Luego 5 y 4, la división, 1.25. 5 y 4, la exponenciación, 5 a la 4 es 625. Y luego 5 y 4, la radicación, 1.49. Entonces ya tenemos un programa que resuelve todas estas operaciones con funciones. Y les recuerdo que este código está disponible para su descarga en mi página web programaresuelto.com y que si necesitan ayuda con sus trabajos me pueden escribir. El link se los dejo en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.